Una hormiga con la conversión canguro. Esta era una compañía mexicana que hacía carrocerías y remolques. De la hormiga a finales de los 70 para realizar estas conversiones a casas rodantes, que por lo que he podido averiguar, estaban totalmente avaladas por Volkswagen de México. Sobra decir que hoy en día son absolutas joyas. Un hogar rodante, sus interiores están construidos en aluminio, con ventanas de plástico por un lado y pliana por el lado de la vista, y los pisos son de Durkay, muy fácil de limpiar. Por las noches este auto es autosuficiente en cuanto a corriente eléctrica, ya que se puede utilizar el acumulador para 3 focos con líneas de 110 voltios, para lo cual también está preparado. Tiene sus propios tanques de agua con capacidad de 30 litros y tiene bomba de pie. Todos los muebles interiores están forradas de panelito, vinílico, que le dan una apariencia alegre y de mucha calidad. Las gavetas para guardar la ropa tienen capacidad suficiente y son de acceso fácil. Lo mejor del vehículo es su altura interior, ya que permite persona hasta de 1,80 metros, moverse con toda libertad en la zona central del vehículo. Para el manejador no representa un gran problema, pues su tamaño no es exagerado y prácticamente se conduce como cualquier auto de tamaño grande. Su costo es mayor que el una combi normal. Algunas compañías carroceras se tomaron la libertad de convertirlas en casas rodantes. En este sentido destacan las llamadas El Dorado y Canguro, ambas con una capacidad de albergar a 6 pasajeros, con la comodidad de contar con camas, cocineta, regadera, fregadero e incluso un sanitario químico. De la primera se fabricaron 116 unidades y de la segunda 300, lo que las convierte en unos vehículos todavía más raros y exclusivos. De todas maneras indica que el origen de la hormiga no es del todo claro, ya que si bien no se descarta una posible inspiración en estos modelos europeos, la realidad es que la llamada Ubi 200 es un espécimen único, ya que en su construcción se desarrollaron algunos elementos propios. Sin embargo, también se utilizaron una gran cantidad de partes provenientes de otros modelos fabricados en México. ¿Quieres saber cuáles eran los donantes? Más adelante te lo diremos. Donde ambos expertos coinciden es que al final se le da el título de mexicana, porque tanto el diseño, así como las piezas utilizadas, eran 100% nacionales. Además, su concepción se realizó pensando en las necesidades de los empresarios que requerían un vehículo económico, robusto, sencillo de mantener y de alta capacidad de carga. Así fue como este camioncito con motor de bocho cuyas ventas se realizaron de manera exclusiva en el mercado mexicano, poco tenía que envidiarle a las pickups estadounidenses al momento del trabajo duro. Si tienes algunos años recorridos, recordarás que la Volkswagen Hormiga era utilizada por cierta empresa especializada en lácteos para transportar sus productos a lo largo y ancho del país. A manera de curiosidad, la Hormiga era tan versátil, se ofrece en 3 versiones con estacas altas desmontables, estacas cortas abatibles y chasis cabina, que algunas compañías carroceras se tomaron la libertad de convertirlas en casas rodantes. En este sentido destacan las llamadas El Dorado y Canguro, ambas con una capacidad de albergar a 6 pasajeros, con la comodidad de contar con camas, cocineta, regadera, fregadero e incluso un sanitario químico. De la primera se fabricaron 116 unidades y de la segunda 300, lo que las convierte en unos vehículos todavía más raros y exclusivos.